Bueno, pues ya estamos aquí, por fin se llegó el día, después de tanto preparar y preparar, por fin se logró. Dicen que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Entonces, por fin, el primer capítulo de este podcast llamado La Crítica. Bueno, aquí estamos con Ivonne Durán, Alan Frausto y un servidor Hugo Frausto. Esperamos que les guste. Nunca hemos hecho nada de esto. Lo estamos haciendo nada más por diversión, por tratar de dar algo, un poquito de información de varios temas. Vamos a tomar varios temas. Y bueno, hoy iniciamos con el primer tema, que es... El tema de hoy es Volver al Futuro. Hablaremos de toda la saga de esta grandiosa película de Robert Zemeckis y Bob Gale, dirigida por Robert Zemeckis, Steven Spielberg y Neil Canto, y distribuida por Universal Pictures y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Cabe mencionar que cada episodio va a ser temas nuevos, no siempre vamos a hablar de películas, también va a ser música, de series, entre otras cosas. Y no precisamente todos vamos a saber la misma información, así que si ustedes quieren saber de algo o que hablemos de algo en específico, nos pueden escribir, nos pueden dejar ahí sus mensajitos y nosotros vamos a hablar de lo que se nos ocurra. Sí, mándenos todos los temas que quieran que hablemos. Nosotros los estudiaremos y hablaremos aquí de ellos. Pero todo lo que se les ocurra, estamos abiertos a hacerlo. Bueno, pues entramos de lleno. Vamos a empezar. Esperemos que salga bien esto. Les digo, es la primera vez que lo hacemos. Nunca hemos hecho algo así, pero esperemos que sea de su agrado, que quede bien todo esto. Ok, bueno, pues empezamos hablando de Volver al Futuro. Esta franquicia consta principalmente de 3 películas. Y digo principalmente porque también cuenta con una serie animada, videojuegos, historietas y muchas representaciones más. En la mayoría de los juegos, las historietas tratan de representar cómo sería la vida después de Volver al Futuro 3, que es donde acaba la saga. La trilogía. Uh-huh. Así es, ahí acaba y bueno, en todos los juegos y todo tratan de decir cómo sería, dado que bueno, Robert Zemeckis dejó ya muy claro que él está totalmente negado a que la saga continúe, que no hay un remake ni continuación. No, pues ya es que ya están hechos para cita. Imagínate ahorita grabar algo de ellos. No, pues ya. ¿Ya para qué? Cañón. Sí, tampoco está prestado que se haga un remake como se quiso hacer en su tiempo. Ya no es. Sí, de hecho hasta por ahí surgió unos trailers según de la cuarta parte, pero super falsos, ¿no? No se dio. Super Entonces, fake. Sí, así es, pero sí estaba ahí con todo embrollo de que si era o no era la cuarta parte, ¿no? Pero bueno, pues contemos, no sé, cosas curiosas de la saga. En este caso, tenemos que el guión fue rechazado más de 40 veces. Bob Gale tuvo la idea de Volver al Futuro en 1980, mientras hojeaba el anuario del colegio de su padre. Gale empezó a preguntarse si habría sido amigo de su padre si hubieran ido juntos al colegio. Junto con Robert Zemeckis, Gale desarrolló esta idea de un guión. Luego tardó 4 años en encontrar a alguien dispuesto a firmar su guión. Volver al Futuro ha sido rechazada por todos los grandes estudios de Hollywood, varias veces, entre ellos Disney. Disney lo rechazó porque dijo que era una historia bastante perturbadora para los niños, dado que en la película, quien ya la ha visto, el principal, que es Marty McFly, su mamá se enamora de él. Más perturbador fue el ver una sirenita. ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! Pues sí, pero ¿no? El tiempo... Ahorita ya con la inclusión lo quieren y ese tiempo era súper rechazado. Sí, eran otros tiempos que hoy en día, bueno, la gente se asusta más hoy en día de esas cosas, pero bueno. Así es. Pues sí, eso fue muy curioso lo que acabas de mencionar, no lo había pensado así. Sí, de hecho uno de los principales actores, que es el que Michael J. Fox, que interpreta a Marty McFly, pues antes iba a ser interpretado por Eric Stoltz,
creo 3 meses hubo de rodaje con él y no, de plano no les convenció del todo. Ya le habían llamado a Michael J. Fox, pero estaba haciendo una serie por ahí y no podía llevarlo a cabo. Pero se arreglaron ahí en tiempos y todo y aceptó Michael J. Fox. Vieron escenas que ya había hecho Eric Stoltz, ahora hechas por Michael J. Fox y pues cambió completamente todo. Y fue como se decidieron siempre por Michael J. Fox, ¿no? Le dieron las gracias a Eric Stoltz y pues continuaron con Pero qué Michael feo, J. Fox. porque imagínate, ya De hecho, ya después de había haber, grabado. ajá, ya había grabado algunas escenas y que a la mera Muchas, te digan, no, muchas. pues, Pero es que adiós. en realidad fue también cosa de él, porque él al leer el guión se quedó como perturbado igual por el mismo tema de Disney respecto a la mamá, y también porque al final de la película él decía que pues, no era nada justo para su papel de él como Marty, al decir que toda su familia habían vivido otra historia que él ni siquiera se acordaba o que nunca vivió. Entonces él se lo tomó muy a pecho. Y de hecho fue en la saga, en la película 2, en la escena cuando va saliendo después de ver al Doc, va saliendo a la ciudad así súper futurista y él se ve totalmente sacado de onda todo. Y ahí fue donde dijo Bob Gale que mejor otro. Y ya lo grabaron. Y totalmente acertado. Sí, fue la mejor decisión porque no hubiera sido lo mismo la serie con un Marty que no hubiera sido... No hubiera sido lo mismo. De hecho, hasta Ben Stiller estuvo por ahí audicionando Sí. y había posibilidades de que hasta él lo hiciera, pero no me imagino volver al futuro con otro actor que no sea Michael J. Fox. La verdad, No, no. tampoco. No. De hecho, igual con Steven Spielberg es el que dijo, yo quiero a Michael J. Fox y no hay otro. Y pues no podía, pero se terminó arreglando con el productor de la serie con el que estaba. Así fue como pasó. De hecho, en su momento también Sidney Shaver, que es un ejecutivo de Universal, se le ocurrió la idea de cambiar el título de Volver al Futuro. Se iba a llamar El astronauta de Plutón. No, pues definitivamente no hubiera pegado igual. No, pero las cosas se dieron para que fuera a volver al futuro con los actores que son y por eso es la saga que es hoy en día, ¿no? Hay muchos que no les gusta, pero bueno, bueno, Se lo pierden. yo en lo personal nada más he oído que hay gente que no le gusta, pero no conozco a nadie que no le guste. Y todos la conocen. Eso sí, Sí, es algo eso que- es indudable, ¿no? Podrá a Sí. lo mejor gustarte o no gustarte, pero de que la conoces, la conoces. Sí. Y pues aquí queremos adentrar más para que sepan lo curioso de esta película tan famosa. ¿Qué Así más podemos es. hablar de esto? Bueno, pues es que hablando más sobre Robert Zemeckis, es un escritor, director, productor, guionista muy completo. De hecho, es uno de los directores y guionistas de películas que a mí en lo personal me han marcado y me han gustado mucho. Pues hablando no muy lejos de Forrest Gump. Forrest Gump, otra de las películas grandes de la historia y él es el director, ¿no? Entonces, pues esas, muchas más como, no sé, el barco fantasma, otra donde trabajó también hablando de Forrest Gump, el náufrago, también dirigió Sí. el náufrago, otra de las películas grandes, se podría decir, ¿no? Y tienen su haber bastantes películas muy buenas que han sido taquilleras, pero a lo grande, ¿no? O sea, Volver al Futuro yo creo que lo catapultó porque fue de sus primeras películas, pero ya había hecho antes una que otra. Por ejemplo, hizo ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que también fue una de las Peliculón. películas Muy buena. muy grandes, ¿no? Entonces es un director, guionista, les digo, ya grande, o sea, Aparte muy brillante y original porque abordó temas Sí. que no eran comunes para la época. O sea, realmente el contenido de Volver al Futuro no es una película común
como otras películas que a lo mejor son Misma diferentes historia, ¿no? personajes, pero narran la misma historia, ¿no? Entonces, y esta es totalmente diferente, incluso no hay alguna película en la actualidad que pueda parecérsele. No, habla mucho del viaje en el tiempo, pero no de la manera en la que lo aborda Volver al Futuro. No lo hay. No, y aparte ha hecho películas de diferentes temas, ¿no? Nombramos El Barco Fantasma, por ahí otra ahí de, si no terror, ahí suspenso o algo así, es 13 Fantasmas, también es de él. Y hasta la Casa de Cera, también. Y pues películas hasta infantiles que han sido muy buenas, como El Expreso Polar, es de él. Un cuento de Navidad. Entonces tiene diferentes temas, aborda varios temas y a todo le entra, ¿no? O sea, últimamente uno de los últimos películas que hizo fuertes, pues fue donde participó en la de Pinocho, ¿no? Esta de Guillermo del Toro, ahí también. tuvo también como coescritor, también ahí entró él. Entonces hace diferentes temas Robert Zemeckis, ¿no? O sea, es muy, muy, muy bueno en todos los temas que aborda. Y luego se juntó con Steven Spielberg, que bueno, también una filmografía bastante Que de aparte creo resaltar. que ya para ese entonces ya había hecho Tiburón, ¿no? Tiburón ya en 1976 ya la había hecho. De hecho, pues es tanto su super éxito que en Volver al Futuro 2 sale el tiburón. Hacen como la burla de que es el tiburón de 1900, como la 32, ¿no? Tiburón 32, no me acuerdo cuál es. Sí, porque ya Como está que en el ya llevaba futuro. Así muchas es. Sí, ya tiburón. avanzó mucho, pues ya es otra secuela del tiburón de aquellos años, ¿no? De las primeras. Y también es un Steven Spielberg que ya había grabado E.T. Sí, Ya bueno, había hecho Steven Spielberg, bueno, su nombre lo dice todo, ¿no? Es un episodio aparte. Sí. Nominado Sí, yo creo veces a los Oscars. que sí tendríamos que hablar De él. completamente, directamente de él Sí, totalmente. y para largo, ¿no? Sí, por eso sí fue el éxito que fue Volver al Futuro. Y bueno, aquí encontrando uno de los datos curiosos que la gente siempre toma en cuenta, los fans de Volver al Futuro, es cuando, por ejemplo, el más conocido es cuando en Twin Pines Mall, en el lugar donde cita el Doc a Marty en la primera película, se llama Twin Pines Mall porque habían dos pinos. Pero cuando él regresa en los años 80 al centro comercial, ahora solo se llamaba Lone Pine, o sea, un solo pino, porque él se va y rompe un pino. Sí, cuando lo Y se cambia la confunden con historia. un extraterrestre y le sacan Ajá. la escopeta y él sale despavorido, pues ahí él al escapar tira uno de los pinos y por eso se queda como ya un pino. Así es. Sí. Y bueno, es que podemos hablar muchas cosas, entre ellas pues, algunos de los premios que ha recibido, ¿no? De hecho, uno de sus premios lleva el nombre de un servidor, se llama el Premio Hugo, lo recibió en la categoría de Mejor Producción Dramática, ¿no? Mejor Película de Ciencia Ficción, y estuvo nominado a los premios Oscar y Globos de Oro. Entonces, pues sí rompió barreras ahí en ese tipo de películas de ciencia ficción. Apenas empezaba todo, yo creo, todo esto a abrirse, todo ese paso de la ciencia ficción y llega pues una película que aparentaba ser normal, nadie se imaginaba todo esto y empieza, conforme la vas viendo, pues te va transportando a todo esto, ¿no? No te esperas todo lo que llega. Hace la diferencia de la época. Sí, completamente. Que aparte recaudó muchísimos millones en muy poco tiempo, o sea, totalmente era una película de la que no le apostaban mucho porque precisamente muchas productoras no la querían y en muy poco tiempo ¿Cuánto recaudó. no se han de haber arrepentido de no haberlo tomado? Sí, totalmente, así como el de Bohemian Rhapsody de Queen. Ajá, el que lo Una corre. cosa así. Así tal cual. Sí, imagínate todos los que no lo quisieron. Ahorita han de decir. Se fue nuestra oportunidad de oro. ¿Por qué lo hice? Sí. No. ¿Por qué no lo hice? Sí, de hecho. ¿Cuánto no se les fue ahí, no? Y no solo hablando de dinero, todo lo que Fama. representa Volver al Futuro, ¿no? Sí, claro. También podemos hablar acerca de los momentos centrales de la película con la música. Una de las escenas es cuando
la interpretación de Johnny B. Good de Chuck Berry. Aquí dice que aunque Michael J. Fox aprendió a tocar la guitarra lo suficientemente bien para fingir que la tocaba, pues realmente lo hizo bastante bien, pero en realidad fue Mark Campbell, que era de Johnny B. Good. Y el uso de la canción resultó problemático, ya que Chuck Berry esperó que en el último minuto para dar luz verde a los derechos de Johnny B. Good. Del mismo modo, los cineastas no pudieron utilizar ni la música ni el propio nombre de la banda, de Van Halen. El cambio fue Edward Van Halen, y tocó algunos riffs para la película por su cuenta y permitió a los cineastas utilizar su nombre. Y de ahí la etiqueta de Edward Van Halen en la cinta del cassette de Marty. Ahorita lo vamos a poner en edición para que vean ese pedazo. Pero es que aparte, Michael, o sea, hizo muchas escenas, o sea, se comprometió tanto con la película que incluso, por ejemplo, cuando hacen que está en la patineta, él quería hacer esa escena. Los productores se negaron y por cuestiones como de, yo creo que miedo, le decía así de no te vayas a lastimar, mijo. Metieron a dobles, pero realmente se comprometió con muchas escenas. Y él, o sea, aparte de la guitarra, o sea, que él aprendió a tocarlo para esa escena, también en la escena de la patineta, en la 2 me parece, ¿no? Uh-huh. Sí, en la 2. Sí, y hablando de lo que decías, ¿no? De lo que había recaudado, pues tan solo en ese año recaudó más de $380 millones. O sea, se convirtió en la película más exitosa de ese año, ¿no? No hubo película que estuviera encima de ellos. O sea, imagínense, $380 millones en su primer año, ¿no? Entonces de ahí todo lo que arrastra, todo el dinero que ha producido en todo lo que conlleva. Y hasta la actualidad, porque hay que los funcos, las sudaderas, hay, o sea, diferentes tiendas que venden este tipo de mercancía, o sea, se siguen hinchando el dinero de todo lo que es esto, y es algo que no pasa de moda, o sea, que la gente sigue coleccionando, que siguen adquiriendo, que todavía se sigue hablando, y aparte que en las convenciones, o sea, que si no es la patineta, los tenis, la gorra, incluso hay otros podcasts que también utilizan imágenes alusivas de esta película. Sí, totalmente. Sí, hablando de que lo mencionan, pues en el discurso del Estado de la Unión de 1986, Ronald Reagan hizo mención a la película, ¿no? Imagínense, en un discurso de Estado y hablar sobre la película, o sea, fue algo que rompió barreras, rompió todas esas líneas que uno esperaba más bien no esperaba de tanta, todo lo que convertía la ciencia ficción, todo lo que te llevaba, o sea, Volver al Futuro lo logró, ¿no? Lo hizo, cosas que no se esperaban. Sí, de hecho, sí. Y aparte, o sea, ya para ahora las nuevas generaciones, así la chaviza, también lo incluyeron hasta en memes, o sea, hay un montón de cosas súper graciosas, estaba buscando antes de que comenzáramos, como chistes o cosas así. Vi uno que me llamó mucho la atención, que Marty le decía al Doc que regresaran a 1960, no sé, algo así, que al año en que nació Ricardo Arjona, para que escucharlo impidieran a sus papás que lo consumieran. Sí, se van muchos memes respecto a eso. También hay unos casos curiosos de actores que salieron ahí y pues no eran conocidos y terminaron siendo muy famosos en un futuro. Tenemos el caso de Billy Zane. Así es, villano de Titanic. Villano. Que muchos lo llaman el villano de Pero Titanic, bueno, no es villano. Bueno, es el villano. Ahí tenemos que. Se va a armar otro capítulo. Pero no es villano. ¿Qué dicen? ¿Es villano o no? La mayoría Obviamente lo llama como el villano, pero no, yo siento que él es Es el bueno, es la víctima. Él es la víctima, la verdad, en Titanic, pero sí es otro tema. Ahí déjenos también sus comentarios de que si es el villano o es la víctima. Y después vamos a hablar de ese. Muchos actores, también está Elijah Wood. Elijah Wood. El niño, ¿no? El niño que está con las maquinitas y él está... El que le dice que si necesita las manos para poder realizar eso. Entonces es una de las habilidades que Marty tiene desde siempre en ese videojuego. Ajá. Inclusive en la 3, cuando le regalan las pistolas es porque igual
Es buenísimo en eso. Hacen ahí alusión a los videojuegos y en el oeste, pues directo. De hecho, con le las preguntan, pistolas. ¿no? ¿Y dónde lo aprendiste? En videojuegos. Dice, Ah, ¿qué es eso de videojuegos? Pues todavía no salía. Pero regresando a esto, pues sí, ahí sale Elijah Wood. Así es, exactamente, un niño. Y si no saben quién es un superactor de... pues sí, mejor conocido Señorito como Frodo. Señorito Frodo, ¿no? O sea, podemos mencionar también varios, pero bueno, sería otro tema. Pero así de entrada, pues el Señorito Frodo. Sí, sí, súper curioso que hayan aparecido ahí y fueron lo que fueron, bueno, son. De hecho, también para la máquina del tiempo era una nevera. Antes, ¿sabían eso? No era un carro, al principio era una nevera, la idea era tener una nevera, pero pues no, se les hizo como muy fuera de lugar y dije, no, un carro va a ser mejor. De hecho, hay algo ahí, no sé, que se entrelaza con una de las películas de Indiana Jones, en una escena de Indiana Jones donde se mete a un campo de donde hacen pruebas de bombas. Se da cuenta Indiana Jones que está dentro de eso y van a explotar una bomba y él se mete en un refrigerador. Y de ahí surge la idea de esto. De que fuera un Así es, para que fuera un refrigerador. Pero no les gustó mucho la idea porque los directivos decían que los niños podían llegar a hacer eso, de llegar a meterse en un refrigerador y pues podría haber consecuencias. Y fue cuando lo cambiaron por un carro. ¿Y si iban a viajar? Pero el otro no. Y lo hicieron por un DeLorean, ¿no? Que hasta en la misma película le dice Marty al Doc que porque un DeLorean le dice, bueno, si vamos a viajar en el tiempo, hay que hacerlo con estilo. Sí. ¿no? Y se eligió también el estilo de que parecía máquina voladora, ¿no? Así es. En las puertas abiertas parecía máquina voladora. Así es. También algo que cambió fue que Einstein, el perro del Doc, iba a ser un chimpancé. Exactamente. Pero pues no les gustó tanto la idea y dijeron mejor un perro. Sí, no les gustó por ahí la idea de un chimpancé. Es que sí, fueron muchas cosas que cambiaron de último momento, pero que fueron fundamentales para que sea lo que es ahorita, Volver al Futuro, para que estemos hablando de ello, si no, tal vez no. Así es esto. Cuéntanos otro dato. Vamos a buscar otro dato, a ver. Bueno, sí, lo que dice en la versión que lo llaman Calvin Klein por la marca de sus calzoncillos. Pero se dice que cuando se estrenó la película, en España la marca no era tan conocida y se cambió por Levi Strauss. Y en Francia hubo un caso similar y ahí se llamó Pierre Cardin, que son marcas de ropa que en esos países sí eran populares y Calvin Klein no. Y eso pasa porque la mamá lo ve y pues le ven la etiqueta, la tira del calzón que decía Calvin Klein. Porque la mamá sí andaba de quisquillos ahí con él, sin saber que era su hijo. Sí, muchos casos de se tuvieron que cambiar en diferentes países por las marcas conocidas. ¿No? Sí, por ejemplo, en la versión hispanoamericana, como en la inglesa, se utiliza el sistema anglosajón de unidades para referirse a la velocidad que el automóvil debe de alcanzar para viajar en el tiempo, que son 88 millas por hora. Y en la versión española, el DOC utiliza el sistema internacional de unidades, donde la velocidad equivale aproximadamente a 140 kilómetros por hora. Entonces, varios datos, dependiendo del país, se tuvieron que cambiar para que tuviera más alcance, más que la gente, que la gente se exactamente. Se sintiera identificada. Otro dato curioso es que la calle principal de Hill Valley es la misma que se usó en Gremlins en 1984, un año antes de la filmación. Eso es interesante, ¿eh? Sí, de hecho, las escenas de donde está el reloj se hicieron en locación, o sea, ahí directo en los estudios Universal, ¿no? Ahí nada más la cambiaban dependiendo la época. Le cambiaban un poco, pero la torre del reloj era la misma. Sí. Era exactamente la misma, las calles y todo. De hecho, alguien aquí en esta mesa tuvo la oportunidad de estar ahí y no pudo grabarlo.
Sí, ahí Ya. estuvimos hace muchos años, poquito después de que se había estrenado, ahí estuvimos y empezamos a grabar. Se grabó nada más el principio de la calle, porque entra uno, en el recorrido entra uno por la calle de enfrente de la Torre del Reloj, a un ¿Dónde? costado de donde está el café, Ajá. que luego en otras épocas es un gimnasio, Sí. en la otra es un café más moderno, que es cuando entra y pide la Pepsi. La Pepsi. Y que O un las, refresco de dieta. las piden, que es donde hablábamos que entra el Ah, sí, el Elijah donde Wood. está la maquinita. Ajá. Ahí entonces entras por esa calle, entrando por esa calle empezamos a grabar y pues nos dimos cuenta que ya no estaba grabando y se había roto ahí la cinta, se enredó y bueno, fue un desastre ahí, ya no se pudo grabar nada, pero sí tuvimos la suerte de estar ahí en esa locación. Exactamente, ahí entra uno ahí, ya queda de frente a la Torre del Reloj, da vuelta a la derecha y lo ves completamente todo de frente. Pero no quedó registro solo en la memoria. Pero qué suerte, o sea, grabaron más justo ahí. Ya no. Sí, mucha parte de la película se graba ahí, ¿no? De las tres. Sí, de los tres. Porque en la 3 que ya están en el oeste, aún así ahí, cuando apenas se está construyendo la Torre del Reloj, pero ya está ahí toda la estructura, ¿no? Oye, sí es cierto esto, que también Johnny Depp fue alguien que audicionó para el papel de Murphy y tampoco les gustó. También no era tan conocido como ahora. Sí, no era también sus inicios de Johnny Depp, ¿no? Uh-huh. Pero aparte yo creo que no era como... Bueno, de todas las películas de Johnny Depp, no creo que hubiera sido él para esa película tampoco, No. pues aquí es Johnny Depp. Y algo No. curioso también para el Doc, estuvo Danny DeVito, que fue uno de los que estuvo ahí para hacer el personaje del Doc, Emmett Brown, pero pues no. Robin Tal vez Williams hubiera también. sido gracioso, pero no creo que hubiera sido tan ágil, la verdad, como el Doc. No, la verdad. No. Imagínate, o sea, Danny DeVito, que es Danny DeVito, si mencione subir a la Torre del Reloj. Sí. Hubiera Sí, sido un no, poco yo creo complicado. que ya estaba destinada para los actores que la hicieron. Y Robin Williams, imagínense. Cualquiera que cambiara ahí, no sé. Yo creo que no hubiera sido lo mismo. No sé si hubiera tenido el éxito que tuvieron, pero definitivamente no hubiera sido lo mismo, ¿no? O sea, No, ellos dos, principalmente ellos dos eran lo que tenía que haber sido. De hecho, hubo varios cambios de actores también en los personajes secundarios. Exactamente. De hecho, en la 2 ya entra la que era la novia en Karate Kid de Daniel LaRusso. De hecho, se ve en el término de la primera y el inicio de la 2. Es exactamente la misma escena. De hecho, no se ve Tanto cambio. mucho cambio, pero completamente ya es otra actriz que ya en la 2 entró Elizabeth Shue, que era la novia de Daniel Sam, Ajá. en Karate Kid, ¿no? Entonces, sí hubo ahí cambios, pero yo creo que los principales que no se movieron, sí, ellos dos. No se tenían que haber movido, o sea, quedaron como quedaron y eran. También, bueno, el que hace Biff Tannen, sí. también, yo creo que ningún otro actor hubiera podido haber realizado su papel como él, ¿no? Sí, pero aparte, ahora que lo pienso, el primer actor que empezó en la película, tal vez menos hubiera querido participar cuando llegan en la 2, me parece que es en la 2, que Michael J. Fox interpreta el papel de su hija. O sea, que se tuvo que vestir de mujer. Y de su hija. Es que eso también es que hace a su hija, a él ya en el futuro. Ajá. Y él de joven, ¿no? Y en cuando el pasado, regresa. Cuando hace en la 3, el otro también. Su tío, su bisabuelo. Sí, en volver en la 3. En la 3 tatarabuelo, ¿no? En la del oeste. Sí, así es. Es él, pues es el que lo ayuda, ¿no? Cuando el oso lo persigue y cae. Sí. Y es el que lo ayuda. Que la esposa desconfía de que se quede en su casa. Ajá. Pero sí, es él, es igual, él mismo. Así es. También otro caso que cambió de persona al personaje fue el caso de George McFly. Empezó Crispin Glover
y tuvo problemas con los productores, principalmente con Robert Zemeckis, y decidieron cambiarlo. Él se fue, nada más grabó la primera y las otras dos fueron por Jeffrey Wiseman. Fue otro también cambio de actor ahí. Fue mucho cambio en varias cosas, pero se mantuvo la calidad. Yo siento que también les dio miedo, o sea, como que sí les dio miedo al éxito, ¿no? O sea, se arriesgaron tanto a un tema que muchos desconfiaban y no sé, me da la impresión de que les dio miedo. Imagínate, no era cualquier cosa, no era algo nuevo para todos ahí. Pues sí, ¿qué más tenemos por ahí? De hecho, Crispin Glover salió ahí, como dices, por problemas con ellos, pero porque él no quiso hacer una escena directamente que le dijeron que la llevara a cabo, pero no quiso llevarla a cabo. Vamos a buscar el por qué salió. Bueno, mientras en lo que encuentran eso, tú por ejemplo, si te tocara una situación parecida en donde tuvieras que regresar, ¿tú serías amigo de tu papá o sea, ¿tú crees que en Sí. su edad de tu papá, así más joven, podrías ser amigo de tu papá en la escuela? Yo creo que serías sí. como que dentro de tu Mi círculo de amigos. círculo de amigos. Yo creo que sí, digo, si ahorita nos llevamos bien, yo creo que antes empatando edades, hubiera sido, sí. Tal vez sí, yo creo que sí. ¿Sí crees? ¿Tú qué piensas? Sí, yo digo que sí. Si tenemos muchas cosas en común, yo creo que sí. Sí nos llevaremos. ¿Ustedes qué creen? Ustedes que están ahí viéndonos, o sea, escríbanos. Si regresaran en el tiempo y se encontraran con sus papás, ¿serían amigos de sus papás? Ujú. ¿Y A ver, las ¿qué nos personas dicen? se enamorarían de sus hijos? ¿O de su mamá? ¿O de su mamá? Sí, qué fuerte. Que nos cuenten, a ver. No, eso sí, no está muy fuerte. Sí, de hecho sí fue muchos casos muy curiosos acerca del por qué los rechazaban tanto, y era básicamente por eso, porque se les hacía perturbador que se enamorara de su mamá. Bueno, es que no, la mamá fue la que Al se revés, enamoró. la mamá de él. Ajá. Sí. Sí, él no. ¿Encontraste el por qué? No, aquí lo estamos. Vamos a ver por qué. De hecho, él dijo que se había salido porque él había pedido la misma cantidad de dinero que Michael J. Fox, y no se lo quisieron dar, pero no dicen que esa no fue la razón por la que él salió. Yo también me acuerdo que llegué a ver en algún lado que fue más porque no estaba tan de acuerdo con su papel, que era como tan tonto. O sea, que todo el tiempo era, o sea, que sí, o sea, su personaje no era totalmente brillante, Sí, sí, sí. y Sí. que ese punto, o sea, no le gustaba cómo lo hacían ver. De hecho, bueno, aquí estoy encontrando algo que respecto a eso, que dice: Glover saltó a la fama en 1985 interpretando El Regreso al Futuro a George McFly. Es que de hecho así fue porque nadie lo conocía. Realmente no era conocido él hasta que interpretó ese papel, que era el padre de Marty, en sus versiones adolescente y bueno, y también adulta. Y bueno, aquí dice, no repitió en las dos secuelas, hay dos versiones distintas porque los productores decidieron colocar en su lugar a otro actor, Jeffrey Wiseman. Y según los responsables del film, Glover se descolgó exigiendo cobrar mucho más de lo que ofrecían, más incluso que Michael J. Fox. La versión del actor es muy distinta. Dice que no le gustó nada el final del primer film, pues le pareció moralmente inaceptable que los protagonistas hubieran obtenido una recompensa económica de sus viajes en el tiempo. Además, según Glover, no es el que exigía mucho más dinero, sino que los productores le ofrecieron cobrar menos de la mitad de lo que iba a cobrar Lea Thompson y Thomas F. Wilson. En estas condiciones declinó la oferta, pero la controversia no acabó aquí, pues el actor denunció a Universal tras el estreno de Volver al Futuro 2 de 1989, argumentando que se había intentado engañar al espectador, haciéndole creer que él sí aparecía realmente en el film,
pues se autorizó metraje no utilizado del primer film y se firmó casi siempre a Jeffrey Wiseman en tomas largas, utilizando prótesis faciales que recreaban su rostro. Por extraño que parezca, Glover ganó la demanda y fue indemnizado con una cantidad que nunca ha sido revelada. Esa fue la razón, y sí fue indemnizado, o sea, sí fue ganada la demanda por él. Pero Yo sigo insistiendo que le dio miedo. Dije sí, pero Yo creo que sí le dio miedo a arriesgarse, o sea, el que no quisiera hacer escenas, el que, o sea, no sé, yo siento que para la época a lo mejor no le parecía moralmente adecuado, y pues eso de en cuanto al dinero, por ejemplo, con Michael J. Fox no podía compararse, porque a Michael J. Fox, como ya lo mencionaron, lo jalaron de una serie, él ya estaba ocupado, él ya estaba siendo reconocido, él ya tenía cierta fama, a lo mejor no era tan popular como con Volver al Futuro, pero ya era más conocido y al otro pues realmente no lo conocían. y de hecho, bueno, aquí dicen que sí ha de haber sido bastante grande su indemnización, porque desde entonces ha tenido la liquidez suficiente para financiar sus caprichos artísticos. En 1989 se grabó un disco y lo produjo con todo lo que le habían dado, y hasta la fecha sigue viviendo de ello. Estuvo bastante complicado la Sí, situación. y ya realmente ya después de eso ya no me acuerdo haberlo visto en alguna otra película, tal vez sí, no sé, yo de momento no se me viene No. ninguna a la cabeza, ni ¿Te tampoco acuerdas haber de escuchado alguna? su música. No, tú como músico no sabía ni siquiera que era músico, No, ni yo. ¿no? Dicen que también algunas de las escenas de las frases míticas de Biff fueron improvisación de él. Dice que dentro de las frases que él son míticas para él y que él las improvisó, pues fue la de hola, ¿hay alguien en casa? Eso fue una de las, rompiendo la frente de Marty, ¿te acuerdas? Fue una de sus frases que no estaban escritas. Y bueno, le gustaron a tanto CMX como a Gale y dijeron que se quede. Era bastante genio ese actor, también muy bueno. Y él también interpretó, o sea, lo caracterizaron en diferentes épocas, Sí, él mismo muchas. también fue muy bueno. sí. Era como que fue parte de la película que uno trataba de identificarlo, ¿no? Sí. Era parte de todo lo que envolvía la película, te metía en eso de decir, a ver ahora cómo lo ¿Quién voy a es? ver, Ajá. a ver quién lo descubre primero en otro papel, ¿no? Creo que Caracterizado de otra forma. la caracterización que menos me gustó, y no porque lo haya hecho mal, sino porque me causaba como, o sea, yo me acuerdo que cuando empezaba a ver yo esas películas cuando estaba más chiquita, que me causaba como miedo, no sé, algún conflicto existencial, era cuando está en el casino, Ah, sí, en el o sea, presente, bueno, para ellos, 1985, pero descompuesto, ¿no? que está con la mamá de, bueno, de él, y que está así súper operadísima y así. Ah, sí. Y que ese papel, o sea, en esa época, eso no creo que Te no perturbo. sí. Que sí estaba muy... De por sí siempre fue malo, pero ahí fue su peor época. O sea, ahí sí fue cuando más fue... Sí, pero más- sí, no me gustó. yo creo que también, o sea, lo que Ivonne se refiere es hasta su aspecto, ¿no? Sí. Su cara y todo sí se ve completamente Creo que el más diferente. canijo de todos fue cuando estaba viejito, cuando se robó el almanaque y todo. O sea, siento que ahí fue más canijo. Más pero, abusado, más ajá, vivo. pero así, la que menos, o sea, la que más, no sé, sí, ay no. Fue esa, cuando estaba en el casino. Pero yo creo que no, yo creo que el más malo es este que viejito, menciona, ¿verdad? sí, Fue el que cambió porque todo. no, y de hecho fue el que mató al papá sí, de es Marty cierto. McFly y hace que Marty se aviente y si no le dice que le dispare, Con la misma que de pistola hecho le va a que disparar mató, a él, ¿no? A los dos con la misma pistola, dos McFly con la misma pistola. Entonces yo creo que ese fue el más malo porque hasta mató, ¿no? Hasta se atrevió a matarlos a los dos. Entonces sí es el... No, pues sí fue más. Pero el viejito que dice sí es, bueno, aparte de que él es el causante de todo ese embrollo, porque él es el que se regresa a hacer, bueno, Que el fuera bien para, millonario, ¿no? para él mismo, Ujú. el mal para todo lo demás, yo creo que sí es como que el más pesado, el más, no sé,
ogro, más así. Sí. Pero el más malo yo creo que sí es ¿no? El que El mata. millonario, sí. El que se logra casar con Lorraine, ¿no? Cuando Y la tiempo amenaza antes de- Lorraine le dijo que ni aunque tuviera $1,000,000, pues bueno, Sí. ahí vemos que Bueno, también es que ella todo lo que dice Todo. es algo que Pues ya ves que no cumple. Sí, sí. cuando le dice a Marty, ¿no? Que una mujer que le habla sí, a ellos no es alguien que respetable, busca. ¿no? Ajá. Así es. Y era la primera que estaba ahí de loquilla, ¿no? Exactamente. Y Y hasta bueno, sin saber, pero con su propio hijo, ¿no? Ajá. Hasta Sí, quería que sí. se quedara en la misma casa y mismo cuarto porque... Pero cómo también la película nos maneja esto y algo bien cierto, ¿no? O sea, muchos dicen que la historia no está escrita, que cada quien se crea su Forja su propio destino. destino, pero yo digo o sea, yo estoy de acuerdo con eso y aquí nos lo demuestra la película, ¿no? Porque cada cosa, cómo cambia lo que estamos diciendo. La mamá de Marty era la más persinada cuando no lo era, ¿no? Cuando no lo había sido, demuestra que no lo había sido. Pero cuando cambia la historia, que el papá ya es El exitoso. exitoso por los Era libros escritor, y todo ¿no? eso, Ajá. de ciencia ficción, ¿no? Entonces, la mamá hasta habla bien de Jennifer, ¿no? Sí. Que qué buena muchacha y que todo eso. Entonces ya su perspectiva es completamente diferente porque tiene éxito ya en su vida la señora, ¿no? Sí, totalmente. Entonces cambian ahí completamente todo. Y es una verdad en la vida diaria, ¿no? O sea, no lo Sí, tiene manejan mucho así. temita para Sí. recortar, ¿eh? Sí, Así totalmente. es. Sí, Reflexiones. maneja muchos temas, eso, que nos De sirven para reflexión. reflexionar en ciertas cosas, ¿no? En ciertos temas. Por ejemplo, los hijos en el futuro, Marty, el hijo de Marty Que está es todo bien tonto, ¿no? completamente hasta él mismo lo dice, ¿no? Cuando Es un se cae del es un otro lado imbécil. lo dice, es un imbécil, ¿no? O sea, y Marty que podía haber tenido todo el éxito como músico por un arranque ahí de Euforia. la euforia en el carro, pues se lastima la mano y no puede llegar a hacerlo, ¿no? Y es cuando no logran tener el éxito él y Jennifer en su futuro, ¿no? De hecho, todo cambia porque en el presente, digámoslo, de ellos, la capilla del amor era algo muy bueno. Y cuando ella llega al futuro y ve que la foto que se casó en la capilla del amor, dice, me casé en la capilla del amor, como toda decepcionada, ¿no? Sí. Entonces todo cambia completamente y no logran tener el éxito que tienen por un arranque ahí de un arrebato. Que él ya lo logra controlar y es cuando en vez de aventarse, ¿verdad?, se echa en reversa y no choca con el Rolls Royce, Sí, no que le cambió la vida. Entonces sí trae muchas cosas ahí que nos hacen reflexionar. Algo así dice el Doc, ¿no? Al final de la 3, que le dice, ¿qué de mi futuro? Tú crea tu propio futuro. Así es, sí, tú creas tu propio destino, ¿no? Ajá. Entonces, ¿Cómo el poder de una decisión puede cambiarlo todo? Todo. sí, o sea, el saber decidir en el momento lo correcto te cambia la vida, ¿no? Te cambia el destino. Y esta trilogía nos lo marca completamente, porque nos marca qué pudo haber pasado si hacían o si no hacían, ¿no? Entonces nos da las diferentes perspectivas de lo que pudo haber pasado, que es lo que manejan de la tangente en el tiempo, ¿no? La línea paralela. Ajá, los dos. Entonces, ¿por qué? Porque sucedió esto y tienen que regresarse a ver dónde se creó esa línea paralela. Uh-huh. Entonces, para volver ¿Dónde se partió para volver a... Exactamente. Y volver a cambiar. Y todo por decisiones, ¿no? De hecho, o sea, hace un momento lo comenté, que el viejito fue por el que se realiza todo, ¿no? Que se regresa al pasado para dárselo a él mismo el almanaque. Pero en realidad fue idea de Marty McFly, ¿no? Él fue el que ve el almanaque y dice, Sí, de aquí soy para mi futuro. Entonces yo también me pregunto si no se lo hubiera dado al viejito, bueno, no se lo dio, pero si el viejito no lo hubiera agarrado de la basura y se regresó, y el Doc
no lo ve cuando lo tira a Marty. Marty se regresa con el almanaque Sí. y qué hubiera cambiado, ¿no? O sea, a lo mejor El millonario ahí hubiera sido hubiera él sido el millonario, él se hubiera hecho, y aún así No. cambiado el futuro, Sí. nuevamente. Sí, de que se cambiaba, se cambiaba. Así es. Ahí podríamos decir que para bien de él y de su familia, ¿no? A lo mejor ya no se casaba en la Capilla del Amor, o a lo mejor ya ni siquiera se casaba con ella. Jennifer, ¿no? Sí. De hecho, también eso que dices de la toma de decisiones, pues no solo la toma de decisión de Michael J. Fox de haber grabado esta película a pesar de estar en Family Ties. Dijo, Así es. voy a grabar las dos al mismo tiempo, y dicen que era época en la cual él ni siquiera dormía. O sea, no dormía porque estaba con los dos proyectos. Y tomó la decisión y dijo, pues vamos a echarle a los dos trabajos y ver lo que fue para él. Y como decimos, no era para él el papel, tanto como para los actores eran los papeles como del DeLorean, ¿no? Porque también por ahí hubo algo que en vez del DeLorean había ofertas de que Mustang. se pudiera hacer con un Ford Mustang. Ajá. Entonces, pues también no sé que si hubiera tenido el éxito que hubiera tenido con un Ford Mustang en vez de un DeLorean, ¿no? Porque yo siento que hasta el DeLorean queda por sus alas de gaviota y todo esto, se ve más futurista, ¿no? Entonces, yo siento que tampoco hubiera sido lo mismo con un Mustang, a pesar de que en la época los Mustang eran, bueno, siguen siendo, ¿no? Pero en ese tiempo eran carros de lujo, carros, ¿no? Yo siento que no hubiera sido lo mismo. Y hablando acerca del tema que hablaban ustedes, del villano magnate, aquí hay algo que dice que Gage confesó que su inspiración para Biff Tannen, fue de una versión retorcida de Donald Trump. O sea, fue su inspiración. Dice, al menos para la segunda parte de la trilogía, el guionista admitió que varios de los aspectos generales del cruel y codicioso Biff Tannen era una exageración de la figura de Donald Trump. Fue su inspiración. Sí, totalmente. Yo también alguna vez vi memes de eso. O sea, que ponían a Tannen, ¿no? y a Trump. Sí. Pues, quién sabe si Donald Trump hizo algo, viajó al pasado para ser presidente de los Estados Unidos, pero ahorita ya ve cómo acabó con tantas demandas, 36, 37 al momento. Y ahí siguen a ver qué pasa. Pero sí, eso fue su inspiración para ese personaje tan codicioso. Pues fíjate, entonces desde su estreno del 3 de julio de 1985 hasta la fecha, Volver al Futuro sigue vigente y creo que pues así seguirá, ¿no? Mucha gente sigue hablando de las películas, sigue existiendo esa controversia de que lo que decíamos, que hubiera pasado si sí o si no. Todavía mucha gente se pregunta, a ver, no, espérame, el enrollo natural de las películas de que, a ver, no, espérame, se regresa y es su hijo, se regresa y es esto, lo otro, o sea, muchos enrollos. Tienen que poner atención porque sí, definitivo. Avanza, retrocede, se da la vuelta. Sí, o sea, sí, con un pequeño dato que se te vaya por ahí ya no le entendiste a muchas cosas, ¿no? Entonces sí es de mucha atención, no es como otras películas que se te va un dato y bueno, de todos modos le entiendes, le agarras ahí la onda. No, a esta los datos más mínimos los tienes que agarrar porque si no, se te va la película, ¿no? Sí, y no, se te van las tres porque no entiendes ninguna. Sí, así es. Hay que poner mucha atención. Pues así fue esto. Pues sí, pues Volver al Futuro. Creo que una de las mejores de las series más exitosas que ha habido, ¿no? Y que habrá. No habrá sin igual. O sea, hay muchísimas series más muy buenas, pero hablando sobre Volver al Futuro es una de las que cambió ahí mucho la historia del cine de ciencia ficción. Y como digo, sigue dando de qué hablar y sigue dándote a pensar, porque las ves y sigues preguntándote, pero aquí ¿por qué? ¿O por qué se dio esto? ¿O por qué el otro? Todavía ahí quedan datos ahí en el aire, ¿no? Y muchos le dan su interpretación de una forma, otros de otra, y crea una polémica buena, bonita, que enrolla todo esto de la película. Pues para mí una de las mejores sagas, por eso decidimos que fuera el primer capítulo, pero como dijimos al principio,
Vamos a hablar de todo, de muchos temas. Escríbanos ustedes de qué temas quieren que hablemos. Los estudiamos y los mandamos. Y aparte, también datos que ustedes tengan que a nosotros se nos fueron, que no los dijimos. Déjenlos ahí abajo, déjenlos, ahí abajo. y los vamos a mencionar en otros capítulos. Sí, todo lo que haya faltado. Mencionamos, ¿no? Apórtenos todo. Denos su crítica de todos los temas que llevemos a cabo, ¿no? Precisamente el nombre del podcast, ¿no? La crítica. Entonces, critiquemos todos los temas, todo. Pero bonito, no se pase. De manera buena. Sí, es que esto es algo que habíamos comentado, ¿no? La crítica, o sea, se oye duro. Muchos oímos la palabra crítica y pensamos que es para mal, pero no, una crítica es dar datos constructivos, datos inteligentes, de todo, ahora sí que maneja todo lo que es, así como su palabra lo dice textualmente, una crítica. No tiene que ser malo, negativo. Precisamente, no negativo, ¿no? Así debe de ser. Así es, pues así. De hecho, es un conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y que pueden resultar positivos o negativos. Eso es la crítica. Entonces, dennos sus críticas de todos los temas, de nosotros mismos, de lo que hacemos, para mejorarnos y pues, seguir adelante con todos los temas. Tenemos muchos temas por sacar. Tenemos ya ahí en mente muchos temas, más aparte todo lo que ustedes nos digan, los vamos a tomar en cuenta cuando queramos, pero sí, los vamos a estudiar. Los temas que nosotros tenemos pensados ya los tenemos ahí estudiados, ya los tenemos ahí escritos y meditados, y entonces los temas que ustedes nos den, pues nos dan tiempo de estudiarlos, de sacar información y todo eso, y los sacamos adelante. Además, si nos mandan sus temas y por ahí datos sobre eso, pues qué mejor, ¿no? Los damos damos sus nombres y damos los datos que ustedes nos están aportando. Pues sí, pues estamos entonces terminando el primer capítulo. Si saben de alguien a quien le pueda interesar esto, compártanlo, suscríbanse para que estén al pendiente de cada que salga un nuevo video, se enteren y lo puedan ver. Bueno, así estaremos. Bueno, si estamos en Facebook como La Critical Podcast, también en TikTok, Instagram y YouTube. Spotify. También búsquenos en todos lados. Es La Crítica. El podcast. Ayúdenos ahí inscribiéndose en todas las plataformas. Denos ahí sus likes, sus comentarios, sus compartidas. Sí, compártanlo. Denos sus críticas. Y nos cuentan qué les pareció este primer programa. Prometemos mejorar. Como les decimos, es el primero que vamos prueba y error. Vamos haciendo. Entonces, esperamos que quede bien, que todo salga bien y que el editor se rife también. Esperamos mucho es bueno. Esperemos que sí. Pero prometemos mejorar. Vamos a verlo una vez ya terminado, lo vamos a ver antes de sacarlo y lo vamos a checar y nosotros mismos vamos a ver en qué podemos mejorar, qué le hace falta. Ustedes mismos díganoslo, qué nos recomiendan hacer o meterle o agregarle o esto, y lo vamos a hacer. De hecho, una de las ideas es sacar un tema y durante el tema vamos a tener segmentos, vamos a meter ahí segmentos de terror. Tenemos unas historias, pero bueno, eso ya. Ahí vamos a verla, la van a escuchar. Durante el tema vamos a darle ahí una pausita y vamos a meter los segmentos de terror. Amamos las cosas de terror. Si saben alguna historia o algo que quieran que compartamos, también ahí abajo dejen. Todo dénalo. De terror hay, bueno, infinidad, hay mucho material. Entonces, pero ayúdenos con sus temas, o algún caso que quieran que lo platiquemos. Mándenlo, lo estudiamos, o si ya lo tienen ahí, nosotros lo platicamos, lo decimos y lo sacamos adelante. Entonces, ese es el punto.
sacar varios segmentos. Aparte nos faltan ahí otros miembros que se piensan unir a nosotros con algunos otros temas. Entonces, pues ayúdenos con todo eso. Mándenos sus temas. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bye.